Bienvenido a la Iglesia Cristiana Cristo Crucificado. Hoy hablaré del tema destruir este templo y en 3 días lo levantaré, basado en el Evangelio de Juan capítulo 2, verso 12 al 23. Te ruego que antes de empezar me acompañes en oración pidiéndole a Dios su bendición. Oremos. Padre Santo, gracias te damos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque es a través de Él que te conocemos y venimos a disfrutar de una vida nueva, vida llena, una vida gozosa, vida eterna. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Te rogamos que este estudio te dé gloria, honra, alabanza, reconocimiento y que bendiga a muchos. Y que nosotros estemos más llenos del amor de Jesús. Que le amemos con todo nuestro corazón, de una manera comprometida, porque Él lo dio todo por nosotros. Gracias en su santo nombre. Amén. Juan nos dice en su Evangelio que el Señor Jesucristo es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Así lo dice su prólogo, que el Verbo Divino era Dios, estaba con Dios. Y este Verbo Divino eterno se hizo hombre y habitó en medio de nosotros y vimos su gloria, la gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y en el capítulo 2, Juan nos dice que es verdaderamente hombre, porque Él le gustaba participar de actividades sociales, culturales, religiosas de su tiempo. Es invitado a unas bodas, a las bodas de Caná. Pero no solamente va para establecer relaciones personales con amigos y familiares, sino para bendecir, porque Él sabía que iba a haber escasez de vino. Él sabía que iba a empezar el principio de señales, que con la conversión del agua en vino iba a manifestar su gloria, la gloria como del unigénito del Padre. Entonces, posteriormente a esto, el Señor Jesús viaja a Capernaum y después de ahí a Jerusalén con un propósito: confrontarse con los líderes religiosos que mantenían una religión hipócrita, una religión externa, una religión seca, estéril. Y la intención del Señor Jesucristo era despertarlos en esta confrontación a la verdad de que Él es Dios y de que Él moriría en la cruz del Calvario por sus pecados. Que Jesús se levantaría el tercer día para, de esta manera, bendecir a todos, salvarlos de sus iniquidades. Entonces vamos a leer cómo se desarrolla esta historia. Después de esto bajó a Capernaum. Después de las bodas de Caná, viajan a Capernaum. Él, Jesús, con su madre, sus hermanos y sus discípulos. Hay que decir aquí que en el griego original la palabra hermano se escribe adelphos, y adelphos significa hermanos ya sea de sangre o hermanos en la fe. Así Pablo, cuando escribe en sus epístolas que saluda a los hermanos, dice adelphos, saludos a los hermanos. Entonces aquí se está refiriendo a los hermanos de sangre de Jesucristo, no a primos, no a parientes, sino a sus hermanos. De hecho, en la Biblia se nos dice que José no conoció a María hasta después de que hubiese nacido su primogénito, Jesucristo. Y la palabra conocer significa tener relaciones sexuales. Entonces, María y José, como cualquier matrimonio, tuvieron hijos e hijas. También nos lo dice en los evangelios que los aldeanos de Nazaret se asombraban
de las maravillas que el Señor Jesucristo hacía y del gran conocimiento que Él manifestaba en las cosas de Dios. Y decía, ¿no es este Jesús el carpintero? Y aquí está su madre, sus hermanos y hermanas. ¿Cómo es que este tiene estas cosas? Bueno, entonces sabemos que los hermanos de Jesús eran hermanos de sangre. Sigamos leyendo. Pero allí no se quedaron muchos días en Capernaum, porque la intención de Jesús era viajar a Jerusalén. Sigo leyendo. La Pascua de los judíos estaba cerca y Jesús subió a Jerusalén. Como todo judío, él iba a celebrar la Pascua cada año y en esta ocasión iba para revelarse como el Salvador de los hombres. Sigo leyendo. Y encontró en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los que cambiaban dinero allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó a todos fuera del templo con las ovejas y los bueyes. Desparramó las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quitad esto de aquí, no hagáis de la casa de mi Padre una casa de comercio. El Señor Jesucristo llega al templo y en el atrio de los gentiles, que era un lugar espacioso, habían puesto comerciantes la venta de animales para el sacrificio. Estos animales tenían que ser, de acuerdo a la ley, animales sanos, que no tuviesen ningún defecto, que tuviesen cierta edad. Y para corroborar de que estos animales estuviesen aptos para el sacrificio, los sacerdotes tenían que hacer una inspección visual. Entonces, llegó un momento en que los comerciantes y los sacerdotes hicieron un convenio en el que cierta parte de las ganancias obtenidas por la venta de sus animales sería dada al templo para el uso, mantenimiento de los sacerdotes. Es así entonces que encontramos una corrupción, un comercio que no estaba esto aceptado por la ley de Dios. Pero también había cambistas que cambiaban el dinero romano por el dinero hebreo, puesto que no se aceptaba dinero romano para las ofrendas del templo y que necesariamente todo hombre judío de 20 años o mayor de esa edad tenía que pagar un tributo anual al templo. Pero también para alguna ofrenda que el piadoso quisiese dar, tenía que ser con moneda hebrea. Entonces el cambista hacía la transacción, pero quedándose, según algunos autores, hasta con un 12% de ganancia. Esto a toda vista era usura. Y el Señor Jesucristo aquí se irrita, se enoja, puesto que estaban haciendo un comercio con las cosas santas, con las cosas sagradas, y estaban en un lugar dedicado para la oración a Dios de parte de los gentiles. A los gentiles no les quedaba mucho espacio para poder adorar a Dios. Así que estaban comprimiendo, por decir así, a los gentiles, haciéndolos menos, ser clasistas o racistas, ser discriminativos. Y el Señor Jesucristo se llenó de ira santa y hace un manojo de cuerdas para azotar a estos cambistas, a estos comerciantes, y vuelca las mesas y las jaulas de las palomas, de tal forma de que se consume en ira por el celo de la casa de Dios. Sigamos leyendo. ¿Se ha convertido esta casa que es llamada por mi nombre en cueva de ladrones delante de vuestros ojos? Y Dios contesta,
He aquí, yo mismo lo he visto, declara el Señor. Jesucristo se llena de ira santa y corre a los vendedores, a los comerciantes, a los cambistas, porque la casa de Dios, que es santa, ha sido manchada con este comercio vil. Y Jesús actúa como nuestro Dios en el Antiguo Testamento, en que en Jeremías dice Dios: yo he visto que ustedes han hecho de mi casa una cueva de ladrones. Y por eso más adelante el Señor Dios trae a un ejército de Babilonia para destruir el templo, puesto que el judío había menospreciado la casa de Dios. Nosotros vemos que en la historia, en el año 70 de nuestra era, el general romano Tito viene con sus huestes romanas y destruye no tan solamente el templo, sino la ciudad de Jerusalén. Y es así como empieza la diáspora judía, en la que los judíos se dispersan por todo el imperio romano. Porque el Señor Jesús viene aquí a purificar el templo, pero vez tras vez los judíos contaminaban el templo con este tipo de negocios, con este tipo de religión externa y mentirosa. Sigamos leyendo. Sus discípulos acordaron de que estaba escrito: el celo por tu casa me consumirá. Una palabra escrita en los Salmos 1000 años antes de que nuestro Señor Jesucristo realizara esta purificación. Leamos entonces el Salmo 69:9. Dice: porque el celo por tu casa me ha consumido, y los vituperios o injurias de los que te injuriaban han caído sobre mí. Dice, hablando de Jesucristo, que sobre él cayeron los insultos de aquellos que insultaban a Dios con el comercio en la casa del Padre. Sigo leyendo. Entonces los judíos respondieron y le dijeron: los judíos se refiere aquí no a los comerciantes, a los vendedores, sino a los líderes religiosos, a los maestros de la ley. Y le dicen: ya que haces estas cosas, ¿qué señal nos muestras? Señal se refiere a un milagro de Dios, con la autoridad de Dios. Juan utiliza la palabra semeilla, que es señal, a diferencia de los otros evangelistas sinópticos que usan la palabra dunamis, que significa milagro, y de ahí viene la palabra dinamita, poder. Pero aquí en este caso es una muestra, es una virtud divina que Dios da. ¿Qué señal nos muestras? Y Jesús responde lo siguiente. Jesús respondió y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Aquí el Señor Jesucristo toma palabras como un juego de palabras en las que el destruir este templo, la palabra destruir, puede usarse para destruir un edificio o una casa, o bien para matar a un cuerpo humano. Y en 3 días lo levantaré. Al usar la palabra levantaré, puede usarse para decir construir o edificar un edificio, o bien resucitar un cuerpo. Entonces Jesús aquí les está diciendo que si matan o destruyen este templo, refiriéndose a su persona, en 3 días Él lo va a resucitar o lo va a levantar, refiriéndose también a su cuerpo. Sigo leyendo. Entonces los judíos dijeron: en 46 años fue edificado este templo, y tú lo levantarás en 3 días. Aquí estamos hablando de que los judíos son gente que conocen de la palabra de Dios y no tuvieron la curiosidad, al menos, de decirle: espérame un momento, explícame, ¿a qué te refieres con que vas a levantar
este templo en 3 días, porque ellos entendían este juego de palabras, o debieron haberlo entendido. Sin embargo, se quedaron únicamente en la superficie y no captaron el mensaje que el Señor Jesucristo les estaba dando. A ellos les estaba ya notificando que Jesús moriría en la cruz por sus pecados y que Jesús se levantaría al tercer día para la justificación también de sus personas. Sigo leyendo. Pero Jesús hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó de los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto y creyeron en la Escritura y en la palabra que Jesús había hablado. Entonces, cuando el Señor Jesucristo resucitó, los discípulos se acordaron y entendieron entonces que Jesús estaba refiriendo a su cuerpo. Repito, los judíos debieron haberlo entendido. Sin embargo, como los discípulos que no tenían gran conocimiento de la palabra de Dios, de la Biblia, se quedaron sin entenderlo. Pero los discípulos, a diferencia de aquellos, una vez que Jesucristo resucitó, se acordaron de la palabra que dijo Jesús y dice, creyeron a la Escritura. ¿A cuál Escritura se refiere Juan? Bueno, vamos a ver ahora el Salmo 16, verso 10. Pues tú, dice Jesús en el Salmo 16, no abandonarás mi alma en el Seol, ni permitirás a tu santo ver corrupción. Estas son palabras escritas por David. Pero ciertamente David murió y su cuerpo se corrompió. Entonces, cuando David escribe este salmo, no se refiere a él, sino se refiere al Mesías, a Jesucristo. Por eso, aquí Jesús toma la palabra, este salmo, y la aplica a sí mismo, y bien aplicada, y dice, tú no abandonarás mi alma en el Seol, o sea, el sepulcro, ni permitirás a tu santo. Y el único santo es Jesucristo, es Dios mismo. No permitirás a tu santo ver corrupción. Entonces aquí se cumplió la Escritura, escrita 1000 años antes de que el Señor Jesucristo muriera y fuese resucitado. Todo esto, el Señor Jesucristo lo manifestó a sus discípulos también, y ocurrió para bendición tuya y mía. Así lo dice Juan. Sigo leyendo. Cuando estaba en Jerusalén, durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. El Señor Jesucristo manifestó su gloria a muchos y creyeron en Él, porque Él hacía señales o prodigios o milagros. Y estos milagros que fueron escritos en la Biblia son para que nosotros creamos en Él. Juan lo dice al final de su capítulo, de su Evangelio, en el capítulo 20. Dice así: y muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos, que no están estas señales escritas en este libro, pero estas que se han escrito son para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengáis vida en su nombre. Ese es el propósito de las señales o milagros. Además de bendecir a la gente en ese momento, en sanar a un inválido, el levantar a un muerto de su tumba, el multiplicar los panes y los peces, el convertir el agua en vino, además de bendecir a la gente en ese momento, es para que la gente de ese tiempo y posteriormente a nosotros creamos en Jesucristo como el Hijo de Dios. Dice que creamos que es el Hijo de Dios, que es el Cristo o el Salvador, y que al creer en Jesucristo, el Hijo de Dios, tengamos vida en su nombre.
Así, bueno, pues la invitación para ti y para mí es seguir estudiando los evangelios, seguir estudiando la vida de nuestro Señor Jesucristo, y que al ver los milagros que Él hizo, al conocer todos los mandamientos que Él nos ha dado, nosotros, creyendo, tengamos vida eterna, tengamos vida en su nombre. Y esa es la invitación que te hago a ti el día de hoy. Sigue con nosotros, estudiemos el Evangelio de Juan para que conozcamos quién es Jesús y tengamos vida en su nombre. Que Dios te bendiga. Oremos. Padre eterno, gracias te damos en el nombre de Jesús por tu bendita palabra, que nos muestra quién es Él y podamos creer en su obra y en su vida. A ti es la gloria, por siempre, en el bendito nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Te recuerdo que estamos todos los martes, 6 de la tarde, en Facebook Live. Síguenos, por favor, acompáñanos, apóyanos, escríbenos tu petición. Con gusto oramos por tus necesidades. Martes, 6 de la tarde, Facebook Live. También estamos en Facebook y en YouTube. Por favor, acompáñanos. Estamos también en Telegram y WhatsApp. Escríbenos tus peticiones, tus comentarios, tus saludos. Estaremos muy agradecidos de saber de ti. Y te recordamos que estamos todos los martes, jueves y sábados, 7 de la noche. Ve los videos, si no puedes en ese momento, más adelante. Ve los videos anteriores, suscríbete, por favor comparte. Gracias, Dios te bendiga.